Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión que se trata de un conversatorio sobre tecnología. Ante todo, quiero agradecerles a todos esos panelistas ilustres que han decidido sacar un poco de su tiempo para compartir con nosotros. Y pues espero que ustedes se diviertan. Hemos preparado algo para divertirnos, para dejar un poquito atrás ese día de trabajo tal vez estresante y para que usted ahora que termine la sesión vaya relajado a ver alguna película, a cenar o lo que quiera hacer. Así que traemos unas actividades muy interesantes gracias al maestro Javier Loria desde Costa Rica, Irma Camacho desde Panamá, Danicel Jurado desde Panamá, Natalia Gómez, que es familia mía, desde Colombia, a Leo Salama, que es de Argentina, tenemos a Rubén Morán, también de Panamá, y pues a Ernesto Javier de Cuba, que va a estar ayudándonos en una de las actividades del día de hoy, y bienvenidos a todos los demás que se están uniendo, ¿verdad? Vamos, como les decía, vamos a divertirnos. Si tiene preguntas de lo que conversemos aquí, usted la hace en la sesión de chat de Zoom y con gusto la vamos a abordar. Dicho eso, estoy seguro que la primera actividad ustedes en algún momento la han jugado. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va aquí. Las instrucciones son las siguientes. Vamos a jugar este juego que se llama Preguntados y la idea es que usted elija una de las categorías que tiene el juego Preguntados. Aquí lo estoy cargando. Vamos a ir con cada uno de ustedes y usted va a, en un minuto, responder la cantidad de preguntas que pueda. Así que vamos a empezar con Leo. Leo, ya Ay, que justo a yo estoy mí, compartiendo mi pantalla, siempre me así que tú toca a me dices mí. las preguntas y yo las selecciono y ahí vemos cuántas sacas buenas en un minuto. ¿Te parece? ¿Cómo es? Yo tengo que decir de estas cuatro preguntas. Van a ser varias. Espera, Van a ser varias. Gabriel, ¿podés sacar ese amarillo del nombre que no la puedo leer? Tu cursor. Ahorita. ¿A dónde? No, Y ven la acá, pantalla de... yo veo los cuatro paneles y tú tienes el cursor, Gabriel Gómez, arriba de las letras de la segunda. Mira, Creo mira. que, creo que estás... Espérate, Leo. Creo que estás viendo todavía la pantalla de Miro. Ah, ahí está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Conversar, no entiendo. Usted sabe que la tecnología es... Vamos a ver cuántos juegos podemos hacer. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde están las preguntas? Ya ahorita te digo, mira. Ah, bueno. Tú me vas a decir qué categoría prefieres. ¿Quieres arte? ¿Quieres cine? ¿Juegos deportivos? ¿Quieres preguntas de geografía, de ciencia o de historia? De ciencia. De ciencia. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo se llama la torcedura de una articulación en el cuerpo? Desgarro, esguince, contusión o Eh, rotura. Esguince. Esguince, esguince. Sí, sí, esguince. Muy bien, Leo. ¿Cuántos watts tiene un kilowatt? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiene un kilowatt? Y como 1000. 1000, ok, perfecto. ¿Qué es el calostro? ¿Un hueso, una hormona, una parte del intestino o la primera leche materna? La primera leche materna. La primera leche materna. Ok. ¿Qué planeta no tiene satélites? Mercurio, Venus, Saturno y Mercurio, Urano y Júpiter y Venus y Neptuno. Despacito, despacito. Mercurio y Venus. ¿La otra opción? Saturno y Mercurio. No, Se Saturno y nos acabó el Venus. tiempo ahí, Leo. Ay, no sabía. Bueno, Mercurio y Pero sí es Venus. por tiempo. Creo que Ah, respondiste tres.
Está muy bien. Si no hubiera sido por el tiempo, de repente Ah, no sabía lo del hubiera tiempo. podido Bueno, seguir. está bien, porque no se entendió. Ok, vamos con Bueno, la siguiente persona. Lo voy a llamar por lista, Danitzel. ¿Qué categoría prefieres? Ok. Cine, creo. Cine. Vamos. ¿De qué No, película es el personaje Harry Burns? Cuando Harry conoció a Sally, mujer bonita, ¿tienes un email o algo para recordar? justo. Mujer Di bonita, creo. cualquiera. Ajá. ¿Cuál? Mujer bonita, mujer bonita. Per- Ah, pues, perdiste. era la otra, Perdiste en pues. la primera, Danicel. Ajá, dale, dale, no me escuchaste, dale. Ajá. Seguimos con Irma. Categoría. Bueno, por acá yo creo que voy Irma, con ciencia también, ciencia, ciencia. así es. ¿Cómo se llama el cambio que sufre el material genético de un ser vivo? División, meiosis, ARN o mutación. Mutación, Ok. ¿Cuál de estos animales puede transmitir el virus de la rabia? Araña, murciélago, hormiga, serpiente. murciélago, Ok. Bien. ¿Qué parte del cerebro se encarga de percibir sensaciones como el hambreo o la sed? Médula espinal, bulbo raquídeo, cerebelo o hipotálamo. oh, ese está difícil. Creo que el hipotálamo, pero puede ser el bulbo Oh, raquídeo. muy bien. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenecen los ganglios? ¿Digestivo, pulmonar, hematológico o linfático? Linfático, Linfático. Ajá. ¿Cuántas divisiones tiene el estómago de una vaca? ¿Una, dos, cuatro, tres o cuatro? cuatro. Vas imparable. ¿Qué tipo de organismo es el ébola? Hongo, bacteria, planta, virus. Virus, Ok. Creo que ya se está acabando el tiempo. ¿Qué rama de la medicina estudia la sangre? Nefrología, hematología, hematología, creo. eh, Ay, Ah, no, disculpa. La bueno, no tenías importa. buena. Yo me equivoqué. Tranquilo, tranquilo. Tuviste ocho buenas. Súper. Ocho buenas. Muy bien, Irma. Felicidades. Javier Loria. A ver, eso no lo puedo controlar yo, pero lo vamos a saltar. ¿Cuál categoría desea? Vamos con geografía, a ver si cambiamos un poco. Geografía. Sí. ¿En qué ciudad de Asia se encuentran las Torres Petronas? ¿Kuala Lumpur, Seúl, Pekín o Nueva Delhi? Digamos que Kuala Lumpur, pero no sé. ¿En cuál? Kuala Lumpur diría yo, pero no sé, la Ah, verdad. ok, perfecto. ¿A qué país pertenece Hawái? Estados ¿Estados Unidos, Unidos, México, Ecuador o Colombia? Estados Unidos, Perfecto. ¿Qué marca al siempre una norte, brújula? ¿El al sur, el norte, norte, el oeste o el este? Norte. ¿Cuál es el producto más característico de Colombia? el Lácteos, el café. café, la cerveza, el café. Sí. Ok. ¿Cuál es el las nombre colombianas. del salar natural más grande del mundo? Salar de No sé si Bombío, Atacama o Uyuni. salar de Voy a decir Uyuni, Atacama, pero no estoy Salinas. seguro. Yo creo que Atacama puede ser. Ok, No estoy seguro si Atacama o Uyuni. vamos a ver. Era Uyuni. Oh, era Ya la la vi. segunda. Vamos a decir que tuvo segunda buena. ¿Cuántas buenas tuvo? Como cinco. Muy bien, excelente. Nos queda entonces Natalia. Natalia y Rubén. Vamos primero con Natalia. Eso es trampa. Ciencia. Son muy científicos ustedes. ¿Qué significa la sigla IMC? Índice de masa corporal, índice medio corporal, índice de masa calórica o índice maestro calórico. Índice de masa corporal. Ok. ¿Cuál es el órgano con mayor volumen del cuerpo humano? ¿El corazón, la piel, el riñón, el páncreas? La piel. La Ah, piel. volumen. Muy bien. ¿Cuál es
¿Cuál de las siguientes frutas posee más potasio? Manzana, banana, uva, naranja. Banana. Banana. Muy bien. ¿Cuáles son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás? Colibrís, palomas, halcón y petirrojo. Colibríes. Ujú. Muy bien. ¿Qué no puede hacer los elefantes? Caminar, nadar, dormir de día y saltar. ¿Saltar? Ahí sí no sé. ¿Cuáles de los siguientes elementos químicos no usa un metal? Litio, hidrógeno, manganeso, hierro. Hidrógeno, creo. Muy bien. ¿Y qué insecto se convierte en mariposa? La cucaracha, la oruga, La la oruga. mantis y el... La La oruga. esposa. Eso, Natalia. ¿Qué explica el efecto mariposa? ¿La teoría de las cuerdas, la teoría del caos, la cuaresma o la teoría de la gravedad? La teoría del caos. Excelente. Bueno, creo que ya el tiempo, 9 buenas. Muy bien, Natalia, imparable. Vamos a equivocarnos aquí en alguna. Nintendo. Excelente, felicidades. Y bueno, y nuestro último participante, Rubén. Gabriel, ¿puedes Aquí está repetirme las Rubén. áreas? Sí. Ciencias, arte, cine, creo que fue. Deportes, historia, geografía, cine y Vamos arte. por el cine. Creo que cine. Oh, elegí el que no era. Pero bueno, dale, Rubén, con todo aquí. ¿Quién Horacio escribió el Quiroga. cuento? ¿Cuál? Horacio Quiroga, creo que Mm, es. muy bien. ¿Quién escribió la novela Cien años de soledad? Gabriel García Márquez. ¿Cuál de los siguientes escritores es poeta? Pablo Neruda. Todas eran correctas. Vamos a decir Pero que las está era buena igual. leyendo. ¿Las está leyendo? No leí, pero él sí leyó. ¿Y cómo hace? Bueno, a cerrar esto, porque hace mucha bulla. Bueno, gracias por su participación, fue muy interesante. Felicidades a Natalia. Entre Natalia e Irma quedaron ahí empatadas, ¿verdad? Qué interesante. A mí, mi categoría favorita es la de geografía, pero no jugué, porque yo hice el test. No, es broma. Ya quisiera. A veces ese juego se equivoca. Entonces, vamos a hablar acerca de tecnología. Miren, la idea de esta actividad ahora utilizando una herramienta que se llama Miro. Déjenme ver si hay alguien que haya solicitado acceso recientemente. No. Esta herramienta lo va a permitir colaborar. Entonces aquí yo traigo 4 preguntas que vamos a discutir entre todos. Y la idea es que pues veamos cómo ha evolucionado la tecnología pues, en el tiempo y también veamos los retos que nos depara, qué opiniones tienen ustedes acerca de los temas que vamos a tratar. Nuestra primera pregunta, que les voy a dar un minuto para que puedan responder, es Pero herramienta, no veo las preguntas, en tu las pantalla donde placas. abriste Miro, ahí te Sí, aparece la pregunta y la voy a no, leer para que te no guíes. aparece. Bueno, a ver, la voy a ver si. Capaz que. Espera. Y valida ahí para ver. A ver, espera, a ver si. Ahora sí. Excelente, Leo. Ahora sí. La pregunta es, herramienta, para ver aquí alguien me puso, herramienta tecnológica utilizada a los 18 años. Tienen un minuto para responder. ¿Por qué esta pregunta? Queremos ver cómo evolucionó la tecnología. Si se percataron, los panelistas en esta sesión tienen diferentes edades, rangos etarios diferentes. Eso es con un propósito de que veamos y comparemos qué hay en la actualidad, qué es lo que las personas tal vez con menos edad van a hablar en un futuro de cuál fue su primera herramienta versus la que nosotros que tenemos algo más de años podamos mencionar. Así que aquí les doy un tiempo, eh, tomen con calma allí, piensen
¿qué herramienta usted empezó a utilizar? Se vale si no utilizó ninguna, porque también todos los panelistas son de áreas diferentes, ¿verdad? Unos provienen de finanzas, otros provienen del área de contabilidad, otros sí son de tecnología, pero no todos son de análisis de datos, sino que otros, o unas personas de estos panelistas se dedican de repente a la parte de almacenamientos o cualquier, es un grupo diverso, lo que quiero decir. Y es por eso que es interesante esta pregunta que ahorita vamos a discutir. No se preocupen, ustedes escriban ahí lo que sea y ahora yo lo organizo para que no se estresen en ponerlo en un lugar cómodo. Ustedes pongan sus respuestas y yo en un momento voy a organizarlo para que podamos leerlo entre todos. Oh, y eso que acabo de ver, una de las respuestas que me remonta a los primeros software utilizados para comunicarnos en grupos, el Messenger. Ahora nosotros tenemos el WhatsApp, que nos es fácil utilizar. Antes había el Messenger, tiempos aquellos. Sí, sí lo recuerdo. A ver, vamos a dar unos segundos más para que terminen las ideas y entonces comenzamos a discutir. Aquí se va a saber quién todavía conserva su cuenta de Hotmail. Yo Levantó la la conservo, mano. ya Aquí no voy a estoy. mentir, ya me voy a echar el agua, yo la conservo. Voy a organizar las etiquetas aquí para poder leerlo mejor. A ver, este está perfecto. Esta también. Aquí hay una etiqueta huérfana. Vamos a sacar esto un poquito. La voy a sacar del círculo solo para poder leerla mejor. Y yo voy a ampliarla. Bueno, entonces creo que estamos listos para leer las respuestas suyas. O sea, la pregunta decía, herramientas tecnológicas utilizadas a los 18 años. Invito también a los que no forman parte de este panel, que no tienen acceso a Miro, que compartan sus respuestas a través de la sesión de Zoom para que también se integren a lo que es esta actividad, ¿verdad? Y así podamos leerla y dar la opinión. Entonces, aquí hay respuestas interesantes porque no todas son directamente relacionadas con la tecnología, pero podemos pensar que es de la evolución del ser humano. Por ejemplo, tenemos un timbre, tenemos agenda de papel, guitarra, agenda de papel. Miren, la pregunta era transportarnos a la edad de 18 años. Sabemos que tal vez Rubén pueda que tenga 18 años en este momento o esté rondando por allí y otros como Natalia que dice que usó Messenger ya está develando un poco la edad. Eso quiere decir que probablemente Rubén no sepa a qué es agenda de papel o pues como un chico que es bastante brillante, sí lo va a saber, pero no lo utiliza porque ya utilizamos lo que son los medios tecnológicos. Pero miren cómo ha evolucionado desde el uso del timbre, micrófono. La pregunta que tengo que hacer es cuánto de estas cosas ustedes utilizaron y obviamente muchas de ellas ya no las utilizamos. Así que podríamos ir viendo, por ejemplo, Irma, tú llegaste a utilizar la agenda de papel. Y claro que sí, usé agenda de papel y bueno, eh, en aquel entonces también antes, después, habían las Kindles, que ya era como la primera agenda digital, hace Ajá, muchísimos interesante. años. Pero como te transportas a los 18, no podías poner Kindle todavía, ya tenías un poquito Correcto, más, tal vez. sí. Comprendo. La PC es un término muy amplio, ¿verdad? ¿Cuál PC? La Univac, que era de las primeras, la Compact Presario,
Me da risa a mí mismo porque también estoy ¿Verdad? hablando del recorrido, ¿verdad? O las computadoras actuales. También computadoras WorldStars, COBOL, Fortran, calculadoras científicas. De los que están en esta sesión, ¿cuántos la han utilizado? Levanten la mano allí en la sesión ¿Qué para ir cosa? ¿Qué midiendo. cosa? ¿Cuál de? Lo que eran la COBOL, Fortran, esto es Burstar, muy... COBOL, Fortran, calculadora científica. Yo usé todo. Lo que Oh, pasa es que yo interesante. cuando tenía 18 años ninguno de ustedes había nacido. Pues había Bueno, algunos que sí Javier habíamos también. nacido, Leonardo, la diferencia no es Javier, tanta. Javier también, pero todos tan joven, Javier. Correcto. la brújula, wow, yo le estudié la brújula, pero no la usé. Yo El sí. Facebook todavía lo utilizo. El COBOL, QBasic y Visual Basic también, Excel. Rubén, ¿cuál fue tu respuesta? La mía fue la PC, pero es una computadora portátil. Ah, ok, computadora portátil, muy Sí. bien. Yo tengo una intriga y esta pregunta va para el maestro Loria. Yo estoy seguro que no le dicen maestro por el gusto. Eso tiene que ser que ha estudiado bastante. ¿Qué me puede contar usted acerca cómo ha visto, mejor dicho, usted la evolución de la tecnología? Porque según recuerdo no es tan vieja, ¿verdad? La tecnología debe tener más o menos la edad de Rubén, como unos 20 años, eh, porque no es tan antigua que yo recuerde. ¿Qué nos Me puede decir parece acerca de eso? que, disculpen, me parece que tenés que definir bien qué es tecnología, porque desde que el hombre usó un mortero para moler granos, eso es tecnología. Estás pensando en tecnología electrónica, la tecnología Correcto. es Buen distinto. punto, Leo. Porque Pero Buen punto. digamos, todas las tecnologías que puse no tienen nada que ver con la electrónica, salvo el micrófono. y desde Pero el punto de vista de electrónica, que yo me acuerde, en mi caso, yo me incorporé porque mi hermano, que estudiaba matemática en la Universidad de Costa Rica, fue justo en ese momento cuando él estaba al primero o segundo año de carrera, que abrieron la carrera relacionada con software de programación en la ajá, Universidad de Costa Rica. Estamos hablando del año 76, 77, más o menos. Y en ese caso, mi hermano, después de llevar el segundo, convenció a mis papás que le compraran una computadora que se llama una Smoke Signal Broadcasting. Estamos hablando antes de la PC, que tenía 32K de memoria, no megas, uh, 32K de memoria con un adicional de 16 adicionales que la hacía llevar a 48 cada vez. Y mi hermano, que estudiaba eso y que estaba comenzando a vender sus programas, me enseñó a programar en ese momento. Yo tenía 14 años, en el 78 más o menos. Fue cuando yo aprendí a programar la primera vez. Él vendió un sistema en 50,000 colones de aquella época y él lo diseñó y me dio para que yo lo programara. Me pagó 5,000 pesos y él se ganó 45,000 por haberlo diseñado, pero me enseñó a programar. ah, Entonces, a pesar de interesante. que yo no estudié programación, desde los 14 años aprendí a programar porque mi hermano estudió computación y me lo heredó. Qué interesante. Bien, esos datos. No recordaba el tipo de computador ese que acaba de mencionar. Así que qué interesante esas experiencias. Entonces vemos que a través del tiempo hemos evolucionado en muchas maneras. En mi experiencia es Este, que, tiene Leo, que te, adelante. sí, te cuento, la primera acercamiento que tuve yo a la computación, digamos, la programación fue una TI 59, Texas Instruments 59, que era una calculadora programable que venía con unas tarjetitas magnéticas donde se podía grabar el programa. Tarjetas magnéticas. Este, Era muy interesante porque yo aprendí con eso, me encantó, así que apenas vi un curso de informática, ahí me metí. En el año 79 más o menos. Y uno se sentía como que era de otro planeta. Cuando comenzaba, yo los primeros comandos que generé fue en el programa CM2, bueno, MC2 que lo utilizábamos,
y cuando pude hacer algo allí, me puse muy feliz porque eran los primeros pasos, ¿verdad? Pero de eso, ahora utilizar Python y utilizar tecnología en la nube pues, me siento que sí se ha evolucionado. Irma, ¿nos podrías contar un poquito para cerrar ya esta parte? ¿Cómo fue tu experiencia? Alguien joven, ¿verdad? Alguien que se salga del patrón de los dos. Bueno, Sí, creo que puedo alguna. engañar con el tema del patrón, Javier y Gabriela, así que puedo engañar. Pero bueno, la evolución de la tecnología, la verdad que en mis inicios, tema de disquete, era un reto almacenar información, pues hoy hablamos de que una memoria USB o la nube, almacenamiento en OneDrive, tiene espacios bastante inalcanzables o bastante amplios. Sin embargo, antes pues manejábamos un disquete de 1.44 megabytes y al final para poder guardar un programa o guardar un Windows necesitábamos 10 o 12 disquetes. Entonces tenías que tenerlo en un orden y meter uno por uno para que todo se fuera guardando. Es una experiencia y la verdad es que la tecnología ha avanzado tanto y diría que un periodo no tan largo porque estamos hablando que fue como tipo así, como desde el 76 se vieron los primeros avances a la fecha, pero los cambios han sido como trascendentales del tema de los software que se utilizaban, el tema de internet, cómo evolucionó. Primero era cableado, usando primero línea telefónica, tirando un poco la cédula con el dial-up. Después un poco el tema de internet cableado y pues hoy por hoy gozamos del Wi-Fi, que ha tenido una evolución también de 3G y hoy día 5G, ¿no? Entonces al final sí ha evolucionado bastante y qué bueno que hemos disfrutado en todas las generaciones que estamos aquí en línea, hemos disfrutado probablemente de toda esa evolución en la historia. Y estamos hablando como de dos cositas de todo el mundo que ha cambiado en general en tecnología. Así que Totalmente, Irma. Me Gabriel, hiciste si me reír con permites un Dialog. aporte. Ajá. Claro, adelante. Una de las cosas que yo no esperaba, que es parte de esa evolución, es que una de las cosas más importantes es el acceso de recursos, la cantidad de recursos que hay y lo baratos que son. Pues antes creíamos que las computadoras eran solo para cosas muy complejas, muy trascendentales. El otro día había alguien que comentó que para los Apolo, para el lanzamiento de los satélites que fueron a la Luna, las computadoras lo que tenían eran 32 KB de memoria RAM y servían para calcular la órbita que tenía que tener ¿cómo se llama? El Apolo para la reentrada a la Tierra y los vectores. Ahora tenemos teléfonos celulares de 64 gigas que se utilizan para hacer chat o para jugar juegos que son, digamos, relativamente triviales y que tienen miles de veces la capacidad para temas que son mucho menos importantes y eso ha hecho que la tecnología sea más inmersiva. Entonces, usamos el teléfono para jugar, para chatear, no necesariamente para esas actividades súper críticas, que también las existen, pero es algo que ha cambiado, de lo que más ha cambiado, creo yo, de lo que yo no había predicho o lo que no hubiera podido predecir era lo inmersiva que iba a ser esa tecnología en todas las actividades del uso diario. Ujú. Muy interesante, sí, es cierto. En- Sabes que también pienso en que muchas de estas tecnologías ya quedaron atrás, obviamente, pero otras se mantienen o han evolucionado, no se han quedado estancadas en el tiempo. Como por ejemplo, ahí vemos Excel, que yo creo que la mayoría lo usó en sus primeros pasos en el área de las computadoras, ¿verdad? Todo lo que es uno de los primeros software utilizados en mi caso fue Excel y todavía persiste, así que imagínense. Eh, Hay otros que El ya primero murieron en mío el intento. fue Que- el 95, cuando era 95. Ese fue el primerito y bueno, sí que ha cambiado, ¿no? Yo Sí, bueno, supongo que, Gabriel, yo supongo que tú me has invitado por mi edad, porque el único dinosaurio realmente debo ser yo. hay- Yo ah, le quiero contar que se tranquilice, Irma, que nosotros trabajábamos con disquete de 360K, no de 1.44, y que eran floppy Wow. disk.
Eran los que eran eran grandes, blanditos, eran eran más grandes, blanditos. ¿verdad? Físicamente eran No, más no, grandes. no, no, los de 8 pulgadas eran otros. Ah, ok. Esos tenían 1,2. También trabajé con esos. Mm, Además, trabajamos con sistemas operativos en donde un mouse era un animalito con una cola larga, no se conocía otra cosa con la palabra mouse. Era una ratita el mouse. Y era difícil, realmente era difícil. Pero yo creo que acá el cambio más importante, por lo menos lo que yo percibo, fue lo que me pasó a mí, la parte interna mía cuando la tecnología me hizo abrir la cabeza, Ujú. porque empezar a pensar en lógica proposicional y ver qué cosas suceden y cómo se piensa un problema o se busca una solución, fue una aventura hermosísima. Hasta tal punto que la sigo jugando. A mí me gustan hacer cosas raras. No me gusta la configuración, cuenta corriente, eso lo hacen ustedes, ¿saben? Este, muy interesante, pero no perdamos de vista lo que nos va pasando a nosotros, porque, bueno, ya vamos a llegar al tema de la inteligencia artificial y vamos a ver qué pasa ahí, cómo nos divertimos. Tengo Muy paciencia. bien, muy bien, Leo. Sí, definitivamente, si nosotros no cambiamos y nos adaptamos a las nuevas tecnologías, nos quedamos allí, ¿verdad? Estancados, que es lo que pasa bastante. Pero bueno, la ventaja es que en este mundo en el que estamos ahora hay mucha colaboración, así que unos aprendemos de los otros y vamos creciendo entre todos. Buenas respuestas. Vemos que sí, tenemos bastante para discutir sobre todas estas experiencias que hemos tenido. Así que, pero hay que seguir con el siguiente tema. Y la pregunta que les invito a que llenen ahora es la siguiente. Área de la tecnología en la que tiene mayor experiencia. Vamos a hablar en la tecnología del que ya Leo delimitó, ¿verdad? El tema. Entonces, el objetivo de esta pregunta es poder entender ¿cómo ha sido su experiencia en cada una de esas ramas? Pues porque en lo que es la computación hay muchas áreas. Está el área de análisis de datos, el área de servidores, el área de almacenamiento. Entonces es tan amplio todo esto que no podemos enfocarnos en una sola. Y como los panelistas invitados hoy son personas de muchas áreas, entonces queremos ver cómo ha sido la experiencia en esas áreas que ustedes están incluyendo. Que les doy un tiempo para que llenen su respuesta. Yo mientras voy haciendo, quitando un poquito, despejando aquí, bien, dándole espacio a que puedan llenarlo en el área de eso. Ok, y algunas personas han solicitado acceso a Miro para también participar de aquí de esta actividad, así que ahí sí ya les di acceso. Vamos a darle 30 segundos más para que culmine de completar la idea y ponerlo allí en un sticker y listo. Ok. Creo que ya han puesto sus respuestas. Yo voy a hacer una
Pequeña organización aquí de esto. Ok. Muy bien, gracias por sus respuestas. Ahora vamos a analizar un poco lo que nos han comentado ustedes. Bueno, aquí tenemos que de las áreas en las cuales tienen experiencia ustedes, veo relevantamiento de análisis de sistemas de educación. Qué interesante esta área. Relevamiento. No sé por Y qué lo está pusiste tan tú, chiquito. Leo, ¿cierto? Sí, sí, relevamiento. Esa fue una Ajá. especialidad mía. Análisis de sistema, definición de sistema, qué sé yo. Y educación, que fueron los ¿Y, últimos 20 años. y cómo ha sido, o sea, esa área tiene que ver con diseños de currículum para adaptarlo a la tecnología? ¿Nos puede contar un poco más de esa área para entenderla mejor? Yo hice más o menos 1100 sistemas de información comerciales, industriales. He participado en algunos congresos internacionales con, por ejemplo, hubo un hospital que en alguna vez me entregó, estaban haciendo un estudio sobre azúcar en sangre, sobre la necesidad de la gente de darse medicación ante la gente que tenía glucemias muy altas. Y el hospital, el más importante hospital argentino en este momento, 17 en el mundo, uno de los directores de allá, como amigo mío, me pidió que le hiciéramos una evaluación de 54 pacientes que se tomaban la glucemia hasta 7 veces por día durante 10 años. Y tenían todo anotado, la glucemia hora por hora, digamos día por día. Y lo hicimos con una PC Texas, con 2 disquetes. No, ya teníamos disco, ya tenía un disco de 10 megas. Hicimos el estudio en Foxbase, o en D-Base o en Foxbase, no me acuerdo, hace tantos años. Bueno, la cosa es que la idea era ver si se encontraban algunas variables significativas Ujú. que ayuden a saber cuándo se bajaba la glucemia y cuándo subía la glucemia. Este estudio nos llevó un par de meses de cargar datos y después empezar a pasar las funciones estadísticas que correspondían. Y este estudio se presentó en un concurso internacional en Ecuador y salió premiado Wow. porque encontró que había una sola variable significativa. ¿De qué dependía que le subiera la glucosa o le bajara glucosa a los pacientes? Fue interesantísimo. Sí, imagino todo el No tiempo importaba invertido. lo que comían, no importaba, solamente importaba la cantidad de veces que se tomaban por día la medida. Eso era Mm, significativo. Y se encontró que había una sinusoide de 2 años, donde cada 2 años subía la glucosa, el paciente empezaba a controlarse, bajaba la glucosa 2 años, subía la glucosa, bajaba la glucosa. Fue muy interesante el estudio. Ya estoy hablando del año 84, algo por el estilo, 1984, por esa época. Muy Así que interesante, Leo. Eso, como lo has descrito, me suena mucho a tiempo invertido, mucho estudio, mucho análisis, sí, así que está sí, porque muy interesante. había que traducir lo que él quería y había que plantear las funciones a pulmón, digamos, no había... A veces existía, yo ya trabajaba con Multiplan en esa época, o con Visical, no me acuerdo, pero no era engorroso trabajar con eso. No Claro que existía sí. GeoGebra. Bueno, mira, tenemos adicional a lo que nos acabas de comentar, algunas áreas como análisis de datos, business analyst, visualizaciones. Ahorita vamos a hablar de lo que es el business intelligence, que también hay 2 personas que lo han mencionado aquí,
tenemos uno que mencionó desarrollo de código Python y diseño y arquitectura de centro de datos. Tengo como una libre idea quién puso qué cosa aquí, así que voy a comenzar preguntándole a Natalia. Yo pienso que tienes experiencia en el área de análisis de datos o business analyst. Análisis de datos, más Análisis de datos, finanzas. correcto. ¿Cómo fue eso, Natalia? Porque tú eres financista, eres del área de finanzas, y yo sé que en todas las carreras usualmente nos dan algo de tecnología, y es para usarla a favor nuestro, pero yo también sé que tú haces bastantes análisis financieros utilizando Power BI y otras herramientas, lo cual ya lo has llevado a un nivel diferente, ¿verdad? De lo que una persona de finanzas tradicional haría. ¿Cómo ha sido esa transición o cómo ha sido tu experiencia en eso, pues, lo que acabo de describir? Bueno, pues te cuento. Digamos que yo soy de la escuela donde toda la parte de presupuestos, análisis financiero, todo se hace en Excel. Digamos que por eso Excel para mí fue o ha sido una herramienta pues que me ha ayudado muchísimo en la parte financiera. Pero ya cuando empieza a salir esto, que análisis de datos, que Power BI, entonces como que empiezo a inquietarme en aprender más, en conocer más de eso. Ya obviamente ya cuando me junto con Iván, entonces empezamos a explorar cosas, entonces ya para mí cambió completamente, o sea, eso fue un giro de 180 grados. El uso del análisis de datos puntualmente en Power BI, en lo que tiene que ver con las finanzas, ya cambia completamente la eficiencia en cuanto a tiempos de hacer presupuestos, de hacer flujos de caja, de hacer las revisiones de los mismos análisis financieros. Entonces, fue una transición, obviamente al principio no es fácil porque yo la verdad detesto todo lo que tiene que ver con código, con programación, con todo eso, no me gusta, pero tuve que aprenderlo, o sea, me obligué a hacerlo porque también descubrí que ya en este momento donde estamos, cualquier profesional, ya sin la parte de análisis de datos, ya empezamos a quedar obsoletos. Entonces, digamos que fue ya como, tengo que hacerlo. Y obviamente, pues ya por el camino ya le fui cogiendo cariño, pero ya definitivamente, ya hoy en día yo ya no consigo nada que tenga que ver con las finanzas, sino está incluido el análisis de datos. Ya te convertiste a... No, ya, total. Creo que ahora ya soy más analista de datos que financiera, yo creo. Sí, total, total. Mira, yo quiero darle la oportunidad a que cada uno de los que puso sus tarjetitas nos cuente brevemente cómo fue su experiencia. Creo que Irma, si no me equivoco, tu área es el diseño y arquitectura de centros de datos. Así es, Gabriel, y virtualización. Ok. Bueno, más que nada, yo diría que la base de todo lo que es software necesita el hardware, necesita lo físico, ¿no? Y a pesar de que ahora todo está orientado de que el software es el que define el hardware, es muy importante la parte de qué necesitamos para que todo funcione, sobre todo con estos entornos híbridos, multinubes, y todo lo que es inteligencia artificial. Todo eso necesita mucho recurso o mucho motor. Y pues antes medíamos como que muy al ojo porque no había un sistema de medición. Con el tema de la evolución del análisis de datos, ya se pudo hacer exámenes clínicos de qué tenía un centro de datos, no solo en cuántos servidores, cuánto almacenamiento, todo ese esquema, sino qué utilizaba y cómo lo utilizaba y cómo está configurado. Entonces, muchas veces decíamos, ok, todo el sistema está lento, es procesador, o todo el sistema no tiene espacio. Y luego, cuando se hace este análisis clínico, se empieza a descubrir de que no es el procesador, sino que es un arreglo de disco, es falta de memoria, son otros componentes dentro del sistema, es un puerto de red. Entonces, este diseño de arquitectura se hizo justamente para cubrir todas las aristas que tiene un centro de datos y que todos los componentes funcionen como ecuánimes para poder que el software trabaje de la mejor forma o todo el entorno, el tema de virtualizaciones y sobre todo virtualización hace un extra, ¿no? Que es ya no es una máquina
física dentro de un equipo, sino que ponemos todas las máquinas virtuales dentro de un equipo físico. Entonces empezaron a haber retos de anchos de bandas, de los puertos, y empezaron a haber muchos retos. Y justo con estos software de clínicos, yo le digo clínicos porque lo comparo mucho con como si fuera un doctor. Si tú vas a un doctor y le dices, mira, me duele la cabeza, si vas con alguien que sabe, te va a hacer un análisis y te va a decir, ok, mira, pueden ser muchas cosas, y el doctor con un análisis clínico te puede decir qué es. Pero si vas a cualquier lado y tú dices, me duele la cabeza, te dicen, bueno, tómate una Panadol o tómate una Tylenol. Entonces, al final, por eso es muy importante el tema de diseño. Y bueno, el auge de la virtualización, pues, hizo que se acelerara el tema del cloud. Y bueno, ahí ese sería más que nada mi aporte, Gabriel. Sorry que la cámara vi que se me apagó allí. Eso es imperdonable, Irma, lo de la cámara. No es broma. Qué interesante. Y sabes, nosotros en este entorno, en lo que es la comunidad de Power BI Panamá, tocamos muchos temas de análisis de datos, tocamos temas de inteligencia de negocios, pero pocas veces nos vamos a la parte del diseño y arquitectura de datos, que es pues también importante. Y es porque la mayoría de las personas pues son apasionados por lo que es ese análisis de datos, pero tu tema es interesante, tu área de experiencia es interesante y nos gustaría saber un poco más de eso. Y no sé si están de acuerdo el resto de la audiencia, pero va a ser muy interesante que por ahí saques un espacio para que nos hables un poco más de eso. Vale, claro, cuenten con eso. Gracias. Quiero dar en este momento la oportunidad al señor Rubén. Rubén, ¿cuál fue tu respuesta aquí? Bueno, mi respuesta Sí. fue desarrollo de código, especialmente en Python. Excelente. Bueno, yo me considero que soy relativamente joven, un bebé prácticamente en el mundo de la tecnología. Yo acá estoy anotando todo porque me resulta súper interesante ver todos los puntos de vista y sobre todo aprender del área en la que yo me voy a especializar. Yo actualmente estoy estudiando ciencia de datos y Big Data. Entonces, bueno, por el momento en lo que va de la carrera, mi mayor experiencia ha sido con programas de Python, o sea, desarrollando códigos ahí. Sin embargo, también he tenido experiencia con Power BI, que es una parte que también voy a desarrollarme en esa área que me gusta mucho, pero por el momento, Python. Excelente, excelente. Y se necesita esa frescura en lo que es en las empresas y en todos lados. Uno, cuando ya ha estudiado lo que es programación y tiene experiencia ya en el mundo laboral, crea como un músculo y crea una línea por donde se quiere dirigir. Y a veces salir de esa línea es un poco difícil. Entonces, conocer personas como Rubén, que está aprendiendo cosas y está empezando a desarrollar su camino o trazando su camino, también es interesante porque le da una perspectiva diferente a personas que ya tenemos algo más de experiencia y también nos ayuda a crecer. Así que no solo Totalmente. creces tú, Rubén, de lo que estás escuchando de los demás, sino nosotros también crecemos y aprendemos de ti en lo que vas descubriendo. Danitzel, ¿cuál área seleccionaste? Bueno, mi área pues es en la parte de desarrollo de aplicaciones. Pues yo comencé programando en un lenguaje de cuarta generación que se llamaba DataFlex. Y bueno, pues ya pues por situaciones económicas pues tuve que moverme hacia el área de desarrollo de aplicaciones y la parte de hacer consultas, todo lo que es inteligencia de negocio. Mi mayor, digamos que tropiezo fue, tal como lo mencionaste, Gabriel, pues cambiar mi paradigma y comprender y entender de que una sola línea podía hacer cosas lo que a mí me costaba hacer en 10, en 15. Entonces, en verdad, sí fue duro ese bloqueo, pero bueno, lo logré superar. Qué interesante, sí, Danicel. De verdad que a veces nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos y a veces no creemos en la capacidad que tenemos, pero después, cuando lo logramos, nos damos cuenta que sí, sí podemos hacerlo siempre. Y tenemos al maestro Loria. ¿Qué área usted nos compartió aquí? Y Business puse SQL Intelligence. y Business Intelligence. Mm,
Mi historia yo creo que es parecida un poco a la de Natalia. Yo vengo del área de economía y al igual que Natalia, pues comienza uno a desarrollar sus propias herramientas o desarrollar lo que en ese entonces no existía, que era los reportes de autoservicio, y para eso necesitaba, pues obviamente, diferentes herramientas, y me moví al área de SQL y de Business Intelligence casi sin querer, y yo no sé si Natalia comparte la opinión de que la razón por la que existimos y la razón por la que Natalia se movió ahí es porque con frecuencia la gente que es programadora pura le cuesta aprender de la parte del negocio, le El cuesta aprender negocio. la Ujú. terminología, le cuesta los modelos, acostumbrarse a los modelos. Y aunque es difícil para la gente que viene del área que no es tecnológica aprenderlo, es mucho más sencillo. Y Natalia tiene una ventaja enorme competitiva porque alguien que desarrolla Power BI o que solo desarrolla herramientas, no necesariamente tiene las estructuras y modelos y paradigmas de alguien que es un financiero. No sé si ella comparte la opinión, pero eso es lo que yo siento como Completamente. Sí. que es una ventaja muy importante, competitiva tuya, de ver cómo lo expresas, de cómo lo construís. Y la herramienta cambia. Hoy lo construyes en Power BI o en Excel o en Python o algo que es una de mis frases favoritas: enamórese del problema, no de la solución. eh, que es el problema, lo van a construir y lo van a solucionar hoy con Excel, mañana con Python, pasado mañana con alguna otra herramienta, lo que venga, pero la ventaja competitiva de conocer el problema que Natalia tiene en su área es fundamental, creo yo, y es lo que a mí me ha servido. Sí. Excelente. Muy bien. Ha dicho una gran verdad, maestro Loria, y es que el conocimiento del negocio es algo que es muy difícil de adquirir. Cuesta muchísimo cuando usted viene de un área y incorporarse en otra, cuesta mucho. Eh, en este mundo tecnológico en el que uno se mueve, que a veces trabaja con un cliente y con otro, llegar a un cliente como el ejemplo que nos dio Leo, ¿verdad? En el proyecto que él trabajó, que tenía que ver con variables médicas para conocer, para resolver un problema, y luego que usted deja ese cliente y trabaje con clientes como lo de Natalia, del área financiera, y tener que aprender nuevamente esa área, porque, o sea, aprenderla porque no la conoce y adaptarse a eso, siempre es un cambio brusco, pero ya en este mundo actual es necesario. Entonces, una de las competencias que debemos tener en nosotros como parte de los profesionales, desarrollar ese músculo de adaptación al negocio, porque vamos a tener que adaptarnos siempre. Así como nos adaptamos a las tecnologías, a las herramientas, también adaptarnos a los diferentes negocios. Entonces, miren, Ahí la tienes dos siguiente manos pregunta. levantadas, tienes a Rubén y a Natalia con mano levantada. Ah, correcto, gracias. A ver, Rubén. Javier, me gustaría pues preguntarte para entender más a lo que te mencionaste, que es no acostumbrarse a los modelos. Ujú. A las soluciones. Perdón, tal vez me hablé. Lo que significa es que hoy trabajamos en Python y hacemos una solución para resolver algún problema de negocio. Mañana vas a usar otro lenguaje, y a veces la gente en tecnología se enamora de una herramienta y muere con la herramienta. Entonces hay gente que programa con AS400, se le olvidó programar con nada más, no se adaptó, y el problema cambia, las herramientas cambian y los problemas se resuelven. Una de las cosas que yo me enfrento, y como les digo, mi experiencia cuando Natalia habló, yo dije, me siento plenamente identificado, es cuando uno tiene un área de negocio, las áreas de negocio tienen a veces un lenguaje especial que usamos como un mecanismo de distinción. Si ustedes como programadores no distinguen entre un kilobyte, un megabyte y un gigabyte, descartamos a las personas. Una persona que no sabe distinguir y creamos un lenguaje. Si sos un geógrafo y no distingues entre longitud y latitud, descartas a una persona. En el caso de Natalia, alguien que no sabe la diferencia entre un estado de resultados y un balance de situación, cualquier usuario de negocio que no distingas, y para un programador, lo mismo es separar uno que otro porque son solo elementos de programación. Si no sabe de razones financieras, son cosas que para alguien que es del área es muy natural hablar ese lenguaje, tener esos paradigmas de desarrollo, de pensamiento que vienen con la formación profesional, y que cuando uno se enfrenta a un cliente, a un jefe, y no conoce esos paradigmas, ellos dan por sentado que uno sabe eso.
Y si uno no lo sabe, Ujú. uno realmente queda como un idiota porque no sabe balbucear el lenguaje del negocio. Esa es por lo menos mi experiencia personal. Sí, Muchas gracias. de, y ese tema sale de Javier, ¿verdad? Bastante experiencia y testimonio de lo que ha pasado, ¿no? Al no conocer bastante cómo manejar ese lenguaje. Natalia, Yo quiero reforzar lo que el maestro Javier decía, y es con respecto al problema, porque es que cuando yo soy analista de negocio y entiendo el problema, es decir, cuando yo ya he vivido lo que es estar en los zapatos del cliente, donde yo tengo conocimientos de qué le duele a una gerencia, qué le duele a un financiero, qué le duele a alguien de recursos humanos, qué le duele a alguien de logística, cuando yo ya he estado de ese lado y entiendo los problemas, pues créanme que la parte de análisis de negocio y estructurar un proyecto de inteligencia de negocios, de BI, de Python, de lo que sea, va a ser mucho más sencillo, porque entonces es trasladar, venga, es que el cliente lo que necesita es esto y esto, pero porque yo ya me he puesto en los zapatos del que tiene ese dolor o el que tiene ese problema, y ya de ahí en adelante va a ser mucho más sencillo que trabajarlo al revés. Por eso a veces los consultores de BI cuando llegan, que yo siempre digo, parecen vendedores de enciclopedias, es que le vengo a ofrecer el tablero, y el cliente queda, ok, sí. Mientras que cuando yo le empiezo a hablar a un cliente de, es que yo sé que usted tiene problemas en la toma de decisiones o está teniendo problemas en el seguimiento de las ventas de su equipo comercial. Yo ya le estoy hablando en otro idioma, le estoy hablando en otro lenguaje, pero no le estoy hablando en ningún lado de Power BI, no le estoy hablando de dashboards, no le estoy hablando de modelos de datos, no le estoy hablando de nada de eso, que finalmente al cliente no le interesa. Al cliente no le interesa cómo lo hago ni con qué herramienta lo hago, eso es irrelevante. Yo lo que necesito es entregarle una solución a un problema. Y creo que desde eso, llámese el área de tecnología o el área de programación o lo que sea, lo que nos dediquemos, sí que debemos desarrollar, como decías muy bien, Gabriel, esa habilidad de entender los problemas del cliente al que yo me estoy dirigiendo. Yo a eso, Natalia, le llamo, lo que seas vos, lo llamo diseño empático. Es que Natalia jamás le va a preguntar al cliente qué necesita. Natalia se pone en los zapatos del cliente, desarrolla una solución como si ella estuviera en los zapatos del cliente y le presenta al cliente en el lenguaje del cliente, pero eso requiere un esfuerzo enorme desde el punto de vista de Natalia o del tipo de desarrollador que diseña empáticamente, porque no es el típico desarrollo donde uno va y le dice al cliente cuáles son los requerimientos, dame los requerimientos y yo lo busco. Natalia tiene que ir un camino mucho más adelante para decir, no, yo voy a ponerme en los zapatos de él y voy a diseñar, entre comillas, una solución para mí de que si yo estuviera en los zapatos de él, esto es lo que yo necesitaría. Por eso es que yo siento que ese tipo de modelo es el que más efectivo resultados tiene en el mundo actual. Así es como yo lo percibo. Así es. Ahora bien, y ya es como de contarles cómo lo manejo yo. Yo necesariamente no sé de todas las áreas ni de todos los tipos de empresas, pero sí que me apoyo en la inteligencia artificial para conocer. Venga, yo quiero saber una empresa de este sector que se dedica a esto y esto, ¿cuáles pueden ser esos puntos de dolor o problemas que una solución en Power BI le pueda resolver? Y ahí ya nos apoyamos y ya es donde la inteligencia artificial nos ayuda porque, digamos, una empresa de transporte de carga, no, pues yo nunca trabajé en una empresa de transporte de carga, yo no sé qué problemas puede tener una empresa en ese sector, pero si yo le pregunto a Copilot, por ejemplo, y eso lo uno con un chat GPT, pues seguramente ya me va a dar unas pautas y yo cuando ya me llego, ya llegue de un cliente, voy a hablar en su idioma y en sus puntos de dolor y decir, oiga, parece que esta gente me hubiera escaneado a mí y supiera qué es lo que me duele, pero ahí es donde nuevamente hacemos uso de la tecnología, pero siempre orientado a la problemática del cliente. ¿Estás en mute, Gabriel? sí, gracias. Excelente desarrollo del tema. Ese es importante, ponerse en esos zapatos del cliente
A veces hemos sido ese cliente y otras personas nos han abordado y nosotros nos hemos sentido como, "Ay, no, ellos no entienden lo que yo necesito o de repente me está hablando de otra cosa que no me convence, pero al poder conversar con el cliente y ser empático y utilizar ese conocimiento para abordar el problema es entonces importante para tener mejores conversaciones. Cuando ya el cliente confía, entonces va a poder aceptar la sugerencia que usted tiene, porque sabe que ya usted estudió lo que él necesita y que le está hablando con propiedad acerca del tema. Eh, Tengo dos secciones más, pero aquí vamos a amanecer entonces. Lo que quiero hacer con esta sección, porque Ernesto nos trae una tercera actividad, que son unas preguntas que hicieron las personas a través de LinkedIn. Ellos ingresaron un enlace, nos dejaron sus preguntas y son las que le vamos a formular a cada uno de ustedes. Así que, pero para cerrar esta actividad de Miro, me gustaría a preguntarle puntualmente, y aquí no lo vamos a llenar, vamos a responder, ¿qué considera usted que es el desafío que tenemos en Latinoamérica con respecto a la tecnología? Y vamos a empezar con usted mismo, maestro Javier, que está de primerito en mi lista. Yo creo que no son específicos de América Latina, pero creo que hay dos grandes áreas. Uno, la actualización tecnológica, que cada vez es un reto porque se acelera, y la especialización que existe, que en América Latina, eso sí es un problema muy latino. Creemos que que la gente, los jefes de las compañías, creen que una persona puede hacer absolutamente todo y es muy difícil. Ustedes lo ven cuando hay un requerimiento de LinkedIn que le piden a uno 32 tecnologías y es muy difícil al día de hoy mantenerse actualizado en ese mecanismo. Entonces, para mí son dos: uno, la actualización tecnológica, y dos, el que en América Latina somos todólogos, todo lo tiene que hacer la gente de tecnología y es muy difícil lograr excelencia sin especialización. Excelente. Danitzel, Pues yo también estoy de acuerdo con Javier. Creo que es un reto que tenemos de verdad. Actualmente, pues he hecho, aplicado algunos trabajos y piden que tengas esto, y la verdad que es imposible tener todo ese conocimiento porque puede ser que lo adquiramos hace 2 o 3 años y claro, todo va avanzando, todo va actualizándose y pues también hay que estar leyendo y la verdad que ese es un reto que tenemos en Latinoamérica. Y se cree pues que nosotros pues podemos y la verdad que es complejo. muy bien, Danitzel. Buen punto. Irma, Bueno, yo diría que uno de los retos de Latinoamérica propiamente es la velocidad de adopción. Existen nuevas tendencias, nuevas tecnologías, sin embargo, pues a nosotros nos cuesta un poco más adaptarnos. ¿Me escuchan claramente? ¿Sí? sí. Sí, ok. Y lo otro es el tema digo, y no, este no es de Latinoamérica, es mundial, sin embargo, en miras de esa velocidad de adopción es la seguridad. Mientras todos los demás están buscando cómo acoplarse a nivel de seguridad, hablo de ciberseguridad como tal, en Latinoamérica pues decimos, bueno, si está funcionando está bien. Entonces el técnico, y qué bueno porque aquí que todos los que están aquí hacen análisis de negocio, análisis de datos, el técnico siempre fue visto para apagar fuegos. Entonces ya es hora de cambiar ese paradigma y decir, el técnico es el que viene a hacer nuevas estrategias para hacer crecer la empresa. Y es con el argumento que dice Natalia, ¿qué necesitas tú para crecer? No es necesito que apagues los incendios que hay en este momento en todo lo que existe en tecnología. Entonces yo diría que esos son como los tres retos: velocidad de adaptación, seguridad, y el otro es el cambiar el mindset de que el técnico puede generar proyectos y no solamente es para mantener las luces encendidas. Muy bien, Irma. Buen aporte, gracias. Ujú. Leo, Bueno, yo tengo un tema que siempre me parece muy importante y que es poco
explicado y poco revisado. Es lo que se llamarían habilidades blandas. Que tenemos que cambiar a las personas, la tecnología cambiará después. Ujú. Hay que cambiar a las personas. Por ejemplo, en Latinoamérica yo noto que digamos, he estado en algunos países de Latinoamérica y noto como una vergüenza al hablar, el mal uso del lenguaje, el respeto irrestricto por el superior como si ese fuese un dios. Creo que el hombre no confía en sí mismo. Yo creo que, a diferencia de Natalia, que se pone en los zapatos de sus clientes, yo trato de ponerme en el alma del cliente y ver el conflicto, porque no puedo negar que nosotros vendemos una ilusión. Nos acercamos a una empresa, le hacemos una promesa, el pobre empresario pone plata porque no cree. Es toda una fantasía que dentro de un tiempo se verá cristalizada o no. Así que es un acto de buena fe. Y para conseguir esa buena fe hay que tener capacidad humana. Porque ustedes mencionaron un par de veces empatía y yo les digo, ¿y cómo se logra? Hay reglas para la empatía. Hay algunos libros de Más allá del no, de William Ury, que son maravillosos. ¿Cómo se hace para contrastar con la opinión del otro? No del cliente, tal vez del otro profesional que lo asesora. ¿Cómo se hace para descubrir las mentiras que nos dicen en los relevamientos los miembros de la organización porque cuidan su silla? Tienen miedo que nosotros los saquemos de allí. Entonces hay un montón de cosas que... Esto es lo que a mí me gusta, además. Uno se dedica más a lo que le gusta. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre el ser humano. Mucho más. Buen punto, Ler. La tecnología, los cambios no son nada si nosotros no estamos involucrados, ¿verdad? Somos parte de ellos. Así que definitivamente el cambio es necesario en el ser humano. Gracias por tu aporte. Y una sola cosita más antes de que cierre. Ajá, adelante. Lo más difícil en la tecnología del ser humano es cambiarse a uno, no cambiar al otro. Deja que el otro haga lo suyo con su cuerpo y con su mente. Pero yo tengo que cambiarme. Tengo que revisarme yo. ¿Que me hace buen profesional o no me hace? Gracias. Gracias a ti, Leo, por tu aporte. Ahora le quiero dar la oportunidad a Natalia para que nos hables de este tema. Bueno, yo creo que uno de los tantos desafíos es justamente la falta de inversión. De verdad que si uno le pregunta a una empresa, ¿usted quiere destacarse dentro de la competencia? ¿Usted quiere incrementar sus ventas? ¿Usted quiere que sus colaboradores conozcan de herramientas? Y todos van a responder que sí. Pero ya cuando se les dice esto cuesta tanto, ahí sí todos dicen, uy, no, 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 eso es muy caro, eso es muy caro. Entonces, esa falta de conciencia de que la tecnología, de que la transformación digital cuesta, es lo que quizás hace que Latinoamérica, principalmente, donde no hay una suficiente inversión en investigación y desarrollo en tecnología, pues nos hace que estos países sean mucho más atrasados que otras regiones como Europa, como incluso China, bueno, Asia. Entonces creo que esa conciencia de que aquí todo es caro, entonces creo que hace que no podamos avanzar. También es triste encontrarse con personas que dicen, yo quiero aprender de análisis de datos. Ah, sí, claro, mira, te recomiendo esta academia, te recomiendo, uy, no, pero es que esos cursos son carísimos, porque es que todo lo quieren gratis, todo lo quieren aprender por YouTube.
Sí, ok, tenemos mucha información gratuita, pero información y conocimiento de calidad cuesta. Entonces, Ujú. yo creo que eso es parte, quizás, uno de los tantos desafíos que tenemos acá en Latinoamérica. Muy bien, Natalia. Muy interesante y tenemos también a Rubén que nos dé su aporte. Muy interesante todos los puntos de vista y lo que comentaba Leonardo muy profundo. Y creo que cuando nosotros empecemos a interiorizar eso, vamos a ver un cambio realmente en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que todos los puntos están conectados. Yo había puesto, bueno, un punto importante que es la infraestructura, porque resulta que, ¿qué pasa si yo quiero aprender o quiero desarrollarme en un área tecnológica, pero no tengo la herramienta que me permite conectarme a Internet? ¿Cómo aprendo en esa área? Y de ahí parte también algo que tenemos que desarrollar mucho, que ha empezado a sonar pues recurrentemente, que es el pensamiento computacional. O sea, que no solamente este celular me ayude a chatear, a comunicarme, a jugar, sino cómo yo puedo resolver problemas con la tecnología. Y creo que es algo que también una vez empezamos a desarrollar en nuestra región, vamos a poder tener una base significativa. Y justamente también me conectaba mucho lo que decía Natalia acerca de eh, la inversión en el desarrollo y la tecnología, y sobre todo pues esos estudios, esas investigaciones. Yo hace unos meses atrás estuve en fue como una conferencia y me resultó un poco curioso que Panamá es uno de los países que está se puede decir, en las últimas posiciones en relación eh, a las investigaciones que se están haciendo. Entonces, eso habla mucho también de la cultura y de cómo nos estamos dirigiendo como país. Entonces, creo que también otro punto ahí importante es la inversión del Estado para que más personas se puedan sumar, ¿no? E interesarse por eso. Bueno, y tenía pocos puntos, Rubén. Qué interesante. Ese tema de la inversión del Estado también es algo para desarrollar. Ahí se puede profundizar bastante. Y mi aporte va más o menos por ahí, que tiene que ver con la mentalidad. Ya lo han mencionado sobre la mentalidad y han mencionado el factor humano. Y pienso que la tecnología no va desconectada de nosotros mismos. Algo que he visto mucho es que no creemos realmente en la tecnología. ¿Por qué lo digo? Porque he visto mucha gente, amigas mías, personas que conozco, que le dicen en sus empresas, tienes que venir a trabajar a la oficina, cuando todo lo que hace lo puede hacer de forma virtual. Toco el tema porque algo que nosotros debemos siempre apuntar es a tener calidad de vida. Si el ser humano se la pasa trabajando todo el tiempo y no usa la tecnología a su favor, como por ejemplo aguantar 3 horas de tráfico para llegar a un trabajo, lo digo, los panameños podrán entenderlo un poquito más porque yo vivo en el área oeste de Panamá y mis amistades que son del área oeste tienen que movilizarse hacia la ciudad de Panamá y en estos momentos pueden tardar 2 o 3 horas en llegar a la ciudad y cuando regresan son 3 horas más de regreso. Entonces son 6 horas en tráfico, más el tiempo que se tienen que levantar temprano. Las empresas no entienden que pueden utilizar un recurso, que es la tecnología, para poder trabajar remoto. Yo laboro por una empresa americana y esa empresa, o sea, siempre entrego todo lo que me piden y estoy de forma remota. Entonces, no se utiliza la tecnología a favor de la persona para generarle calidad de vida y para sacarle el máximo provecho. Entonces, nos hace falta creer bastante en eso, en que podamos utilizarla a nuestro favor. Eso es de forma general. Y obviamente la preparación nos hace falta porque las empresas actualmente no tienen la madurez analítica que se requiere para tener grandes proyectos, pero muchos se quieren meter en esos proyectos, generando pues costos innecesarios. Entonces hay que empezar por lo básico, hay que empezar a implementar cosas que uno va a ir aprendiendo, preparar al personal, invertir en educación, invertir en el recurso humano, no solo en la calidad de vida, sino también en la capacitación. Es fundamental para que esa persona no solamente se sienta cómoda trabajando en la empresa, sino que también pueda hacer el uso de la tecnología a favor de la empresa. Entonces, así de forma general, quería comentar eso. Y pues ha llegado el momento de que nuestro amigo Ernesto haga unas preguntas que han
pues, nos han compartido a través de las redes sociales. Así que Ernesto, te doy el pase para que tú Bueno, te yo encargues de este. antes de empezar con las preguntas, bueno, comentarle un punto sobre esto que estaban hablando ahora. El acceso también a la red en algunos países es complicado. Me pongo el caso de Cuba, que aquí ahora mismo si abro Chrome, ya adiós Zoom. Pero bueno, a lo que iba, también creo que en gran medida con esto de las tecnologías, ya casi todas las carreras o todas las especialidades tienen un componente tecnológico. Por lo que creo que también desde las propias universidades, como que deben ir trabajando de cierta forma, cómo voy a ir trabajando con ese estudiante que va adquiriendo determinadas herramientas tecnológicas que puedan serle de gran uso o sea, en su futuro profesional. Y también haciendo énfasis en esto que decía Irma, los especialistas de tecnología, a ellos, bueno, le quieren mandar todo hasta poner la impresora. Eh, pero ellos pueden, o sea, pienso que debería ser como que hoy en día un departamento ya casi como que central, un eje central que trabaje con todas las demás áreas, y tratando de tener una mejor integración tecnológica, porque a veces dejan el de recursos humanos por un lado, se queda el otro de contabilidad por allá, cada uno desarrolla sus pequeñas cositas a veces para resolver el problema, pero quién sabe si pudieran haber desarrollado algo más en conjunto que le sirva a a toda la empresa, ¿eh? Y bueno, por ahí más o menos va lo que les quería comentar. Así que bueno, pasamos ya a las preguntas y voy a empezar entonces con Natalia. Natalia, acá nos preguntaron por LinkedIn, dice la pregunta, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un profesional del área de finanzas a la hora de utilizar herramientas de análisis de datos y cómo se pudieran abordar estos desafíos? Yo creo que puede ir encaminado más a la complejidad de los datos, uno, y dos, a cómo hago que los datos que yo estoy procesando se conviertan en visuales que cualquier persona pueda entender. Digamos, desde el punto financiero, pues si yo hablo con otro financiero, con un contador o un economista, pues vamos a entender quizás el mismo idioma. Pero si yo se lo presento a otra persona que no tiene estos conocimientos, pues creo que ahí ese es uno quizás de esos desafíos cuando mezclamos finanzas con análisis de datos, es justamente cómo transmito la información para un gerente que no es financiero o un CEO que no es financiero entienda. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos de que pretendemos que todos entienden lo que nosotros hablamos y resulta que no. Entonces yo creo que ahí, digamos, sobre todo la parte visual es donde cobra protagonismo, donde yo tengo que buscar la manera de que lo que yo estoy transmitiendo o esa información, cualquiera la pueda entender, interpretar. Muy bien. Sí, y acá, bueno, paso ahora una pregunta al maestro Javier Loria, que, bueno, creo que también está muy relacionado con esto que nos está comentando Natalia, que dice, ¿cuál es la importancia de la alfabetización de datos, tanto para los individuos como para las organizaciones? ¿Y quién debería ser el responsable de fomentarla y promoverla, perdón? Para mí parece que es un tema muy complicado, la parte de la alfabetización, porque se ha trivializado. Entonces, con mucha frecuencia, la gente calcula, por ejemplo, en los casos de los KPIs o los dashboards, y construye dashboards que pueden llegar a producir los efectos exactamente contrarios a lo que la gente originalmente había previsto. Entonces, la gente construye sin querer en los dashboards particularmente lo que llamamos en economía incentivos perversos, que es algo que produce el efecto contrario al que yo deseo. Eso, por ejemplo, el caso más típico que usan los economistas es el caso de las cobras en ¿cómo se llama? En India, donde básicamente en algún momento determinado los ingleses quisieron promover el que se limitaran las cobras y lo que hicieron fue ponerle un precio por cada cobra muerta que la gente trajera. Una vez que la gente comenzó a aprender, los indios aprendieron que había un rendimiento producto de ese proceso. Entonces, ¿qué hay? Vinieron y comenzaron a crear cobras en cautiverio para vendérsela a los ingleses. Después de eso, los ingleses se dieron cuenta que había un gran exceso de oferta de cobras que estaban perdiendo mucho dinero y decidieron cortar la
el incentivo de las cobras. ¿Y qué ocurrió? Los sitios que estaban produciendo cobras las soltaron a la libertad porque ya no tenían ningún beneficio y produjeron un aumento contrario. Eso pasa miles de veces en las empresas. Las empresas dicen, voy a optimizar una métrica, pero como no tienen la suficiente cultura o alfabetización sobre lo que significa la variación, una medida compensatoria, entonces la gente dice, voy a medir los FTs, voy a medir la cantidad de personas de la empresa. Es una muy buena métrica si la pongo en un contexto determinado, pero lo que puedo estar castigando es que ahora la gente utilice servicios de outsourcing que suelen ser más caros porque no tengo una medida compensatoria dentro de mi dashboard que analice esa métrica dentro del proceso. Y de eso hay miles y millones de casos porque la gente, como bien lo decían, no son especialistas en el área, no toman en consideración todo el impacto que puede tener. Y yo veo, no sé, a veces lo veo en la calle y digo, mira, fui con mi hija que tuvo una emergencia en el hospital y tenían un dashboard con KPIs y uno de los KPIs era tiempo de procesamiento de las personas para que llegaban en ambulancia en emergencias. Aunque no lo crean, las ambulancias te esperaban afuera para meter a la gente al hospital para que el indicador fuera más saludable, porque el tiempo contaba desde que la persona entraba en el hospital. Entonces tenías enfermos en la ambulancia para que el KPI fuera mejor en el siguiente ciclo. Conozco un hotel donde tienen un término que se usa mucho en hotelería, es el RevPAR, que es la cantidad de ingreso que viene producto de cada habitación disponible, y lo que hacía la persona de mando medio que quería que su indicador fuera bueno, es que deshabilitaba las habitaciones y las mandaba a mantenimiento, aunque no fuera necesario. ¿Por qué? Porque si las tenía disponibles, le bajaba el RevPAR, si las mandaba a mantenimiento, no estaban disponibles y produce el efecto contrario a lo que la empresa quiere. Esa falta de entender las relaciones complejas que existen en una organización hace que la gente trivialice los KPIs y creen que pueden manejar la empresa con 5 métricas sin entender el contexto complejo de la interacción y sin entender eso que decías anteriormente de tener alfabetización a nivel de toda la organización, o por lo menos, como les dije, esa es mi experiencia donde yo digo, aquí estamos usando BI y el BI se usa para producir los efectos contrarios a los que la organización quiere. Porque tiene un poco lo que Leonardo decía, se deshumanizaron y es más importante solo el indicador, el KPI, y no entender el contexto humano de lo que esa métrica significa. Muy bien. Sí, no, básicamente es como que también he visto que en este mundo actualmente hay muchas personas que quieren entrar a análisis de datos por el boom que ha causado, pero ya después no quieren saber de estadística. Y cuando vienes a ver, ahí a veces esas variables no o sea, no tienen la misma correlación y Un caso se típico este subestiman. año. Un caso típico este año. Este año es atípico porque la Semana Santa cayó en marzo y no en abril como tradicionalmente ocurre. A muchos negocios les fue mal este trimestre porque las vacaciones eran en Semana Santa y ellos tienen un negocio que se ve perjudicado por la Semana Santa. Y a muchos negocios les fue bien este trimestre porque su negocio depende de la Semana Santa. Si sos un hotel, decís, ¿qué trimestre más bueno tenemos? Sí, tenemos más bueno por un accidente que no tiene nada que ver con la realidad, porque no entiendo que los datos varían, no porque hubo un aumento real, sino una estacionalidad que en este caso depende de la Semana Santa. Entonces, todo mi análisis de que este año fue muy bueno o muy malo depende de un accidente que no tomé en cuenta si mi negocio tiene picos grandes o bajos, producto de una semana, que depende de la luna y de cuándo termina el equinoccio de este año. O sea, Muy bien. Sí, no se puede dejar tampoco de mano este tema de alfabetización y sí, hay que ir encaminándose en ello. Y bueno, acá vengo con nuestro amigo Rubén. Rubén, para ti voy con esta pregunta. Dice, ¿qué herramienta de programación es tu favorita y por qué?
Bueno, actualmente mi herramienta de programación favorita es Python. Puedo decir porque es la más versátil que hay. Sin embargo, estoy conociendo Java y también me parece interesante porque en dificultad Java maneja un poco en la sintaxis muy diferente a Python. Pero si entiendo lo que para mí es difícil, pues voy a entender cualquiera. O sea, puedo entrar en cualquier otro entorno de programación, como lo comentaba anteriormente. Creo que fue Javier. Pero mi favorita por el momento es Python. Qué bien, qué bien. Yo sigo con el Excel todavía, así que vamos a dejarlo por allá. Pero sí, Leo, ahora vamos con Leo. Leo, ¿cuál es el concepto? Uy, se colgó. No quiere preguntarme nada. Lo dejé mudo. Sin Era yo. responder, ya lo dejé mudo. ¿Me escuchan? Bueno, pero Ernesto, no sí, tengas Ernesto. vergüenza. Colgué. Corta la No, imagen, Ernesto, y quédate con sí, sonido. vamos a darle unos segundos ahí que se recupere. Yo para matar el tiempo le voy a decir a Rubén, Ahí está, ahí aléjese está, de ahí está de Java. De vuelta. Java no puede venir nada bueno. Aléjate de Java, quédate en Python. Ahora, Ernesto, Me- anímate, anímate. Sí, sí, no, perdona, ¿pudiste escuchar la pregunta? Porque perdí la No, conexión por un para momento. nada, te Ah, congelaste. sí, bueno, una VPN va a poder andar en Zoom acá, esto se muere. Bueno, Leo, desde decía, ¿cuál es el consejo más valioso que puedes darle a quienes están empezando en el mundo del análisis de datos? Ahora sí me Ah, viste, ¿no? sí, 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 el más valioso. Yo sé que si empiezas en el mundo de análisis de datos, vas a programar tu no. vida para el futuro y vas a hacer tus proyectos del dinero que vas a ganar y los años que te va a llevar y cuánto te vas a educar. Pero tenés que agregar una página en tu agenda que diga cómo, qué KPI me pongo a mí, en qué cambié yo respecto de hace 6 meses, qué es lo que me modificó. Porque si yo no me modifiqué, todo ese conocimiento está en los libros y no está en mí. Tiene que producir cambios en ti. Si no los sientes esos cambios es porque has estudiado de memoria. Mm. Si no te despiertas a las 3 de la mañana con la solución a un problema que te tuvo loco toda la semana, es porque no estás enamorado de lo que vas a estudiar y estás pensando en el dinero que vas a ganar como aquellos que dicen que ganan mucho. Lo que vale no cuesta, lo que cuesta no vale. Rubén se ríe, le gustó esa frase. Es muy Ernesto, interesante porque La voz de la sabiduría. sí. es la voz de la vejez posiblemente, que puede tener alguna relación con la sabiduría, porque digamos que estuve en empresas de todo tipo. La verdad que manejé, digamos, hice análisis en todo tipo. Yo no creo que nunca, no sé, yo creo que nunca me tuve que enfrentar a un CEO, porque en general había un profesional en la materia que era con el que trataba. Y en general los dueños de las pequeñas, yo no tuve grandes empresas, salvo para alguna pelea, bueno, que algún día les voy a contar. Pero en general los dueños de las empresas que conocen cuál es el mecanismo que ellos usaban para ganar dinero, creen que ese es el mecanismo. Y no siempre es así. Yo cuento el cuento yo creo que lo habrán escuchado, de la muchacha que le pregunta a la hermana, a la amiga, le dice, decime, Mariana, ¿cómo se hace la colita al horno? Entonces le dice, fácil, se compra una colita, la colita es un corte de vacuno
se cortan las dos puntas, se mete en el horno durante 40 minutos, se le pone algunos vegetales y queda muy rica. ¿Y por qué le cortan la punta? Y porque mi mamá pues, siempre le cortó la punta. Vamos a preguntarle. Doña Florencia, ¿por qué le corta usted cómo hace la colita? Y le pongo que agarro una colita, le corto las dos puntas y la meto en el horno y qué sé yo, le pongo, a mí me gusta ponerle perejil y algunas otras hierbas. ¿Y por qué le corta? Y porque mi abuela, mi mamá lo hacía así, y la abuela lo hacía así. Si vamos a preguntar, abuela, nona, dígame, ¿usted hace colita al horno? ¡Oh, es una maravilla lo que yo cocino con la colita al horno, es una maravilla! Y dígame, ¿y cómo se hace? Y agarro una colita al horno tierna, me la busco al carnicero, me lo charlo, y entonces la meto al horno durante unos 40, y no le corta las puntas. Ah, no, eso era cuando tenía el horno chico. No se rían, Adopción. porque esto que siempre se ha hecho así es un Ujú. dolor de cabeza. Javier, apóyame, Javier. Yo sí me río, yo me río porque muchas veces pasa que las empresas trabajan en automático y las personas trabajamos en automático y hacemos las cosas como Pero zombies. ¿sabes qué, Javier? Ujú. Me tengo que preguntar a mí cuántas veces yo dije, y esto se hace siempre así. Y me perdí la mirada de un otro que me puede cambiar el paisaje. Sí, yo creo que hay que estudiarse a sí mismo. Creo que eso es un área donde si no te conoce... Ah, y otra cosa importante en respuesta a tu pregunta, Ernesto. En toda ocasión sé tú mismo. No interpretes un personaje que supones que tu interlocutor es el que desea. Sé tú mismo porque toda la falsedad se registra. Y tal vez el interlocutor no la registra conscientemente, pero de repente hay algo que no le cae bien. Y su inconsciente sí lo percibe. ¿Entiendes qué quiero decir? Esto es fundamental. Y en la relación con los docentes, con los compañeros. Hay que ser un ser humano para ser profesional en esto. No una persona simplemente, hay que ser humano. Así es, Leo. Ernesto. Lo dejé mudo. Sí, No, sí. no, es que no he podido escuchar nada de lo que ha dicho Leo. Bueno, Bueno, ahí después vas te a lo ver van a la... pasar filmado, grabado. Sí, 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 voy así a es. tener que ver la grabación. El inconsciente te No, ha Leo, muchísimas engañado. gracias que... Estaba diciendo que no le gustó la pregunta, Ernesto. Bueno, yo tengo las preguntas aquí, que voy a apoyar aquí a Ernesto mientras resuelve el problema del internet. La pregunta es para Irma. ¿Cuáles son las recomendaciones que puedes ofrecer a la hora de trabajar con soluciones de almacenamiento en la nube? Ok. Bueno, realmente cuando hablamos de nube, en automático pensamos en nube pública, ¿sí? La nube que nos dan los diferentes proveedores. Sin embargo, también hay nube privada, ¿vale? Entonces lo vamos a orientar a la nube pública para efectos de acá. Bueno, un consejo, yo diría que el primero y el clave que hay que hacerle como check es el internet. Porque imagínense, y vamos a ponerlo así, un banco o una entidad de salud decide poner cargas de trabajo en la nube. Sin embargo, el tema de la comunicación o el internet no es tan consistente y es un ejemplo, por ejemplo, el caso de Ernesto, Islas de Caribe inglés, usualmente el internet es un poco más bajo o no es consistente, así que yo diría que un tema es la comunicación y también pues entender que, por ejemplo, las nubes públicas, los proveedores de nube pública, ellos también tienen como un mapa de dónde ofrecen una mejor comunicación y dónde no. Entonces ahí, ese es el primer consejo que diría yo, porque al final estás poniendo datos fuera del ecosistema de lo que tú controlas físicamente. Esa es una de las cosas. El otro consejo
y me voy un poco a lo financiero con Natalia, es que la nube es un servicio de consumo. Entonces, algo clave es cómo lo proporcionas o lo vendes al equipo de finanzas, porque cuando tú compras hierro y compras software, tú dices, esto es lo que cuesta el proyecto y that's it, eso es todo. Pero cuando es nube, como es consumo, puede variar mes a mes ese costo. Entonces puede ser un dolor de cómo sustentarlo. Entonces ese es otro tema del servicio de nube. Y voy a dar un ejemplo, porque me gustan los ejemplos. En alguna vez un banco compra un servicio de nube porque era mucho más práctico para las ferias de hipotecas, de autos y demás. Era mucho más práctico, en lugar de estar cargando físicamente, era más práctico pues contratar un servicio y darle a los vendedores tablets que se conectaran. ¿Qué pasa? Que los de tecnologías de ese banco en particular compraban una cantidad de servicios y decían, yo quiero 20 accesos, pero no les daban shutdown, o sea, no los apagaban. Venía la siguiente feria y ocurría lo mismo y no los apagaban. Y resulta que incluso fue muy difícil sustentar de que algo que en teoría mensualmente iba a ser aproximadamente en un rango, ¿no? 40.000, 50.000, resultó que fue probablemente 10 veces más que eso. Entonces, hay una consideración muy importante el tema de cómo lo analizan internamente. Yo diría que servicio en nube es muy bueno porque al final da esa agilidad de tener las cosas rápidamente. Y me voy a otro ejemplo, si hay en algún país elecciones, usualmente los gobiernos lo que hacen es adquirir equipos para las elecciones presidenciales y demás. Adquieren equipos, eso es una licitación y listo, ¿no? Pero cuando lo compras por nube, ustedes pueden, la inversión es menor porque es un servicio por 15 días, 20 días. Entonces sí es muy útil. Sin embargo, las consideraciones para eso, o sea, ya estamos hablando de comunicación, la segunda es costo y pues la tercera es dónde lo utilizo, dónde me conviene más. Y por último punto es la repatriación. Cuando tú dices, bueno, ¿sabes qué? Esto ya el servicio no lo quiero ya arriba, no lo quiero en la nube pública, me lo quiero traer nuevamente por criticidad, por temas de compromisos legales, lo que sea, porque hay ciertos parámetros que cumplir. Yo diría que la otra es cómo me organizo, cómo creo procesos para traerme esa información para atrás. Que ese fue un choque para las personas que tomaron la decisión de irse a la nube. ¿Cómo lo traigo para atrás? ¿Cuánto tiempo me cuesta? ¿Cuántos recursos necesito? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Si me hacen shutdown porque dejé de pagar el servicio, ¿cuánto tiempo tengo para hacer eso? Entonces, esas son como las cosas de nube. Tiene muchas temas de flexibilidad, tiene muchas áreas como que le podemos dar mucho valor o mucho uso. Sin embargo, esas serían las 4 consideraciones que yo diría. Internet, en resumen, costos. El otro tema era la repatriación, cómo me lo traigo y pues también cómo lo posiciono dentro del área financiera, porque no es un modelo, ahí Natalia, no es OPEX, sino va orientado a APEX. Así que esos serían los 4 puntos, Gabriel. Muy interesante, Irma. Bien explicado ese punto. Siento que me quedé sin saldo en la cuenta de todo lo que mencionaste, pero es bien interesante. También tenemos una pregunta para Danitzel. Aquí preguntan, Danitzel, ¿qué es el servicio de Microsoft Power BI? Perdón, ok. Mi perrita quería algo. Bueno, el servicio disculpen. El servicio de Microsoft es un servicio en la nube o también se puede decir que es un servicio software as a service, que pues nos permite a través de un navegador pues compartir nuestros informes. Y adicionalmente también pues también podemos hacer configuraciones de nuestros datos automáticamente para mantenerlos actualizados. Sería mi respuesta. Ujú. Listo, Gabriel. Listo. Sí. Disculpa, que se me fue el internet. El internet ya
no escatima, Cuba, Panamá. O ya va para Colombia ahorita o va para Argentina y deja a Leo sin señal, Ay, así bueno, que pero sí. ya estamos No, culminando por lo que llegue menos. hasta ahí nomás, que no se baje, que no se baje de Panamá, por favor. Sí, acá nosotros tenemos, casi son las 10 de la noche acá, así que el servicio de mi señora esposa está cambiando de color. Ok, ok. Ok, Bueno, listo. gracias, Anicel, por tu respuesta. De todas maneras, si usted tienen preguntas, ahí las hacen en la sesión, ya aunque estamos culminando, cuando publique el video en YouTube, entonces ahí pueden hacer sus preguntas. Estoy seguro que el panelista al cual va dirigido va a entrar y va a responder. Así que es lo bueno de las comunidades. Hay una última pregunta, y era para mí, que son las mejores herramientas hoy en día para el análisis de datos. Y la verdad es que ya ustedes respondieron a eso, y es que realmente la herramienta no es lo relevante, es el conocimiento o qué hacer con ella, ¿verdad? Porque uno utiliza la herramienta de acuerdo a la necesidad. Entonces, en este caso, existen muchas: Power BI, Tableau, ClickSense, Oracle Business Intelligence, incluso muchas que depende del fabricante. Pero lo más importante es saber qué es lo que quiere, cuál es el propósito del uso de esas herramientas. Por ejemplo, Power BI, como estamos hablando o estamos en la comunidad de Power BI, es muy útil para hacer procesos ETL, extracción, transformación y carga de datos, y pues es muy buena para integrar con otros entornos, como por ejemplo el Teams. Se pueden publicar lo que son las visualizaciones en Teams utilizando el servicio de Power BI que explicó Danitzel, y también se pueden integrar en páginas web, en muchas otras cosas. La cuestión es cómo el uso que le vaya a dar de acuerdo a la necesidad, y también lo bueno es que día tras día va creciendo esta herramienta y se le va agregando muchas cosas nuevas para que se adapte a los cambios que están actualmente. Y lo que me gusta es que se integra con Python, que también es uno de mis lenguajes favoritos, y con R. Así que esa es una de las que he visto. Tableau es muy buena también. La veo mucho en entornos. Tableau, como cuesta un poquito más, tal vez es más vista en grandes corporaciones, pero si usted va a trabajar con Salesforce, por ejemplo, es bueno que aprenda Tableau. Entonces, cada oportunidad que tenga de aprender una herramienta, hágalo, porque nunca sabe cuándo la va a necesitar, pero lo más importante es entender para qué utilizarla. Eso es lo que quería comentarles. Y para cerrar, pues les agradezco nuevamente a todos ustedes: Leo, Javier, Danicel, Natalia, Irma, Rubén, también a Leda desde Costa Rica, que también está conectada, a René, que siempre nos acompaña, a Tania, a Iván, a Magda, que está con nosotros desde el principio, y a Daniel. Gracias por estar aquí. Esperemos que haya sido de provecho esta sesión y nos vemos pronto. Muchas Saludos, que tengan gracias, Muchísimas bonita Leo. noche. gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Feliz Leo. noche a todos. Gracias por la Saludos. invitación. Buenas noches. Hasta Buenas luego, noches. buenas noches.